Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores_TRN. Al principio, Kelly McClure pensaba que conseguir una reserva en el Lizzie Borden Bed and Breakfast sería imposible. La casa era célebre y el morbo que despertaba su historia hacía creer que siempre estaría llena. Sin embargo, al telefonear para reservar, llegó la sorpresa. Le concedieron la habitación más solicitada, conocida como la Habitación de la Muerte. Y la fecha coincidió, irónicamente, con el 14 de febrero de 2013. El lugar elegido para pasar la noche de los enamorados era en realidad el mismo donde hace más de un siglo atrás se habían cometido 2 asesinatos brutales. Lizzie Borden, una mujer culta y soltera de 32 años, fue acusada de matar a su padre y a su madrastra con un hacha, dándoles más de 30 hachazos en total. A él lo encontraron en el salón del té, abatido, mientras dormía la siesta. A ella, poco después, en la planta superior, tendida junto a la cama que estaba haciendo en medio de un charco de sangre y materia gris. Ese era el cuarto que ahora iban a ocupar los nuevos huéspedes. Durante el viaje en coche hasta Fall River, en Massachusetts, donde se encontraba la antigua casa familiar de los Borden, las chicas intentaron bromear como para alejar el miedo. Ambas eran amantes de lo paranormal, de las emociones fuertes y querían experimentar el terror en sus propias carnes. De ahí, ese macabro plan para celebrar San Valentín. Pero esas risas nerviosas se desvanecieron al poner un pie en la casa. El anfitrión del hotel, un hombre algo mayor, pero bien conservado y con marcado acento bostoniano, les advirtió que aquel lugar estaba considerado uno de los más embrujados de todo el país. La revista Time Out lo había puesto en su top 10 de las casas más embrujadas del mundo. Y precisamente la habitación que habían escogido, les dijo, era la más activa. Por algo la llamaban la Habitación de la Muerte, bromeó. El hombre les contó que muchos huéspedes afirmaban que el espíritu de la señora Borden, la madrastra asesinada allí, solía retirar las sábanas de la cama mientras dormían, merodeando por la habitación e incluso que solía tumbarse en el colchón. Las chicas se rieron un poco. ¿Que un fantasma iba a quitarles las sábanas? Sonaba un poco a broma. Sin embargo, el recepcionista les advirtió de algo. Antes de trabajar en ese hotel, cuando era más joven, se había curtido como bombero y paramédico. Se había enfrentado a fuegos, heridas abiertas e incluso cuerpos sin vida. Pues aún así, él preferiría dormir en medio de un incendio antes que pasar una noche en esa casa. Y tras estas palabras, se marchó, dejándolas solos con el peso de la historia. En cuanto cruzaron el umbral de la Habitación de la Muerte, algo cambió. El cuarto estaba limpio, amueblado con cuidado, con estilo victoriano y era acogedor. Pero el aire parecía pesado, cargado de una energía tensa, casi irrespirable. Inmediatamente ambas chicas comenzaron a sentir un agudo dolor de cabeza, fuertes náuseas y un nerviosismo difícil de controlar que incluso hizo que les temblaran las manos. Todo lo que habían planeado para su noche romántica quedó en un segundo plano. Intentaron descansar, convencidas de que aquello era simplemente cansancio tras el viaje o que incluso algo les habría sentado mal al estómago. Pero durante la siesta se manifestó algo peor. Una de ellas soñó, o prefiere creer que era una pesadilla, que unas manos surgían desde debajo de la cama. Unas manos frías e invisibles que la agarraban por las piernas, arrastrándola hacia las sombras. Despertó con un grito desgarrador, tan real, tan humano, que heló la sangre de su compañera. A partir de ese momento nada volvió a ser igual. El miedo las paralizaba. No había televisión, no se atrevían ni a bajar de la cama por miedo a aquellas manos. Se pusieron a mirar sus teléfonos móviles tumbadas sobre las sábanas, como si eso pudiera protegerlas. Pero el ambiente no dejaba de empeorar.
Una de ellas se quedó mirando fijamente una lámpara decorativa en la esquina de la habitación. La contemplaba con una fijación enfermiza, sintiéndose cada vez más débil, tanto mental como físicamente. La otra, incapaz de contenerse, tenía el rostro desencajado, como a punto de romper a llorar. Ambas tenían un presentimiento claro. Si se quedaban más tiempo en esa habitación, verían algo tan terrible que no podrían olvidarlo jamás. Entonces tomaron una decisión. Enviaron un mensaje a unos amigos que vivían cerca de la zona y con las maletas en la mano huyeron precipitadamente. Avisaron a la recepcionista, que por cierto estaba instalada tras un mostrador en una oficina fuera de la casa, ya que se negaba a pasar la noche allí dentro. Le dieron una mala excusa, que solo saldrían un momento. Pero no regresaron hasta la mañana siguiente. Ya que al final habían tirado a la basura el dinero de la estancia. Al menos tenían la intención de aprovechar el desayuno. Era de día, habría más gente. No debería de salir mal. Se tomaron un desayuno abundante, había que amortizar. Salchichas, huevos, café y zumo. Y entre bocado y bocado recuperaron la calma y llegaron a entablar conversación con una pareja que sí había conseguido pasar la noche en el hotel. Concretamente en la habitación que había más cerca de la suya, la llamada Lizzie y Emma. Y lo que contaron hizo que su corazón dejase de latir por un momento. La pareja les contó que habían dormido fatal. Se pasaron toda la noche escuchando pasos en la escalera, el crujido de los peldaños al soportar el peso, el inconfundible sonido de puertas que se abrían y cerraban en el tercer piso e incluso dijeron escuchar cómo se movían muebles en la habitación de las chicas. Por eso, precisamente, ellos no se fueron del hotel. Habían pensado que todo el ruido lo estaban haciendo ellas. Pero esa habitación había estado vacía casi desde primera hora de la noche. Lo que escucharon allí no había sido culpa suya y definitivamente dudaban de que fuera humano. Esta es tan solo una de las experiencias paranormales que los huéspedes de la casa de Lizzie Borden, convertida ahora en un hotel, han vivido entre sus paredes. Pero no es la única, ni la más aterradora. Todo esto la convierte en una de las casas más embrujadas del mundo. Y hoy, en Terrores Nocturnos, os lo vamos a contar todo. Cómo fue el supuesto crimen que cometió Lizzie Borden, qué pasó con ella y cómo los fantasmas parecieron hacerse los dueños del lugar. Pero antes, no os olvidéis de suscribiros a este canal y de darle al botón de la campanita para no perderos nada. Y si os gusta este caso, además, pues recordad dejar vuestro like, vuestro comentario y compartir este vídeo podcast para ayudarnos a llegar a más gente. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Para ver por qué hay tantos espíritus y tan activos rondando por este hotel, debemos remontarnos al año 1860 en Fall River, una pequeña población de Massachusetts, Estados Unidos. Allí nació la infame protagonista de nuestra historia, Lizzie Andrew Borden. Lo hizo en el seno de una familia bastante adinerada. Su padre, Andrew Jackson Borden, era uno de los hombres más ricos de Fall River. Su familia tenía un negocio de pompas fúnebres que iba realmente bien, pero él encontró la forma de prosperar en el mundo de los bancos. Además, la familia Borden poseía varias propiedades en el lugar. Eso permitió que tanto Lizzie como Emma, su hermana mayor, tuvieran una vida llena de comodidades. La única desgracia por la que ambas pasaron fue la muerte de su madre, Sarah Anthony Morse, en 1863, cuando Lizzie tenía tan solo 2 años. Pero poco después, su padre se volvió a casar con Abby Dufresne Gray, la mujer que realmente criaría a las 2 hermanas. Ellos estarían juntos durante casi 30 años, pero nunca tuvieron más hijos, por lo que la familia podía dar a Lizzie y Emma todas las comodidades. Los Borden tenían además una mentalidad bastante abierta. Para que os hagáis una idea, Lizzie y Emma llegaron a los 30 años solteras, sin pretendientes y sin interés en el matrimonio. Y Andrew y Abby jamás las presionaron para casarse, algo muy inusual en la época.
Lizzie, en concreto, utilizó toda su juventud para viajar por Europa, cultivarse y hacer obras de caridad. Por sus propios méritos, se convirtió en una de las personas más prominentes de Fall River. Era culta, extrovertida, alegre, con una personalidad fuerte, pero además estaba inmersa en muchísimas actividades. Junto a un grupo de mujeres cristianas de la zona, daba clase a niños en la escuela dominical. Llevaba cestas y ramos de flores a los enfermos. Inició una campaña contra el alcoholismo y también ayudaba en un hospital y organizaba cenas para los niños más necesitados de Fall River. Es decir, de puertas para afuera, los Borden parecían la familia perfecta, pero la realidad era bien distinta. Lo cierto era que, pese a las apariencias, Andrew Borden era bastante tacaño. Por fuera, la casa de Fall River de los Borden era bastante imponente. Su valor sería hoy equivalente a $7 millones, pero por dentro la casa no tenía electricidad, ni agua corriente, ni siquiera tenía bañeras o retretes. Era como poco austera, desagradable y anticuada, algo que Lizzie no llevaba bien. Tampoco tenían el servicio necesario para encargarse de las 3 amplias plantas que tenía la casa. La única empleada fija era la señorita Bridget Sullivan, que se encargaba de todo lo que podía en jornadas maratonianas de trabajo. Pero, evidentemente, era imposible que una sola persona mantuviese limpia y ordenada una casa tan grande. Por eso, Abby, al contrario que otras mujeres de la alta sociedad de la época, debía encargarse de lavar la ropa, hacer camas y demás tareas del hogar. Por otra parte, la relación entre las hermanas y su madrastra siempre había sido tirante como poco. De hecho, para evitar las constantes peleas, Andrew decidió literalmente dividir la casa en 2. Puso 2 escaleras de acceso distintas de manera que él y su esposa ocuparan la parte trasera de la casa y sus hijas la delantera. La familia ni siquiera comía junta, algo muy inusual en la época. Y a todo esto se unieron las envidias económicas. La hermana de Abby pasó por determinadas desgracias que la hicieron quedarse en la calle. Para evitar el mal trago de su cuñada y sobre todo para ayudar a su esposa, Andrew decidió regalarle una de sus propiedades, es decir, puso una casa a su nombre en la que podría vivir sin pagar alquiler y con todas las comodidades. Esto enfureció a Lizzie y a Emma. Aquella casa habría formado parte de su herencia si su padre no la hubiera regalado. Podría haberla vendido para reformar la casa familiar, cualquier cosa menos regalarla. El conflicto llegó hasta tal punto que para 1892 el tío de Lizzie, John Vinicius Morse, fue a la casa para rehacer el testamento y arreglar los problemas con la herencia, aunque no sirvió de nada. El 4 de agosto de 1892, todos en la casa, salvo Lizzie y Emma, parecieron despertarse enfermos. Bridget se levantó con tantas náuseas que acabó vomitando, y el matrimonio Borden había tenido tan mal el estómago que ya habían ido varias veces al médico. Abby estaba convencida de que alguien les estaba envenenando, pero Andrew no creyó ni una palabra de lo que dijo su mujer. Le achacó su enfermedad a los nervios por las constantes discusiones que tenía con sus hijas. Por eso, esa mañana, Andrew salió a trabajar como cualquier otro día. Emma se fue a pasar el día con unas amigas. Su tío salió a realizar unos recados y a Bridget se le ordenó salir fuera de la casa para limpiar los cristales. El azar quiso que esa mañana solo Lizzie, de 32 años, y su madrastra se quedaran en la casa. A eso de las 11 de la mañana regresa Andrew. Busca a Abby, pero la mujer no está. Y Lizzie le dice que su esposa recibió una carta de un amigo que le avisaba de que se encontraba muy enfermo, por lo que ella partió de inmediato. Lo cierto es que, según relataría el New York Times, aquella nota nunca se encontró, pero Andrew no sospechó nada. Entró en la habitación del té y se quedó dormido por última vez. Los gritos de Lizzie alertaron a Bridget. La criada subió enseguida a la habitación del té y vio cómo la joven gritaba y lloraba desesperadamente ante el cuerpo de su padre. Alguien le había atacado y había acabado con su vida.
Lizzie le ordenó a Bridger que fuera a buscar un médico de la familia, el Dr. Bowen, y a Alice Russell, su mejor amiga. La criada obedeció y Lizzie volvió a quedarse sola en la casa durante varios minutos. Cuando finalmente la policía llegó a la casa, encontraron allí una auténtica matanza. Andrew Borden, desangrado sobre el sofá de la sala de té, había recibido la friolera de 11 golpes con un objeto cortante y contundente, con lo que los policías pensaron que podría ser un hacha. Le abrieron tanto el cuerpo como la cabeza. Abby estaba en un estado parecido en la habitación de invitados, en el suelo, sobre un charco de sangre y materia gris. Había recibido entre 18 y 19 hachazos. Evidentemente, no se había ido a ver a ningún amigo. Además, la policía encontró la cabeza de un hacha, el arma homicida. Estaba limpia y no tenía mango, por lo que los agentes dedujeron que el asesino había lavado la cabeza del hacha y había tirado el mango para evitar que tuviera sangre u otros rastros. Por último, el forense analizó los estómagos de los Borden, por si se encontrasen rastros de veneno, pero ese no fue el caso. ¿Qué había pasado en la casa de los Borden? Como os podéis imaginar, la primera sospechosa era Lizzie Borden. Según Bridget, ella era la única que estuvo en casa en el momento de los 2 asesinatos. Y estaba claro que cada vez que la criada salía de la casa y dejaba sola a Lizzie, alguien moría. Y por si fuera poco, la había visto quemando un vestido en la chimenea. Lizzie había dicho que estaba viejo y que estaba manchado de pintura, pero visto lo sucedido... Además, cuando la policía interrogó a la joven, su versión parecía tener un montón de contradicciones. Lizzie insistió en que alguien había entrado en la casa a atacar a su padre y su madrastra. Pero entre ambos crímenes había habido una diferencia de 90 minutos. ¡Qué extraño! ¿Iba a esconderse 90 minutos en la casa entre un crimen y otro? ¿O había ido y había vuelto? ¿Y qué pasaba con la supuesta nota que recibió Abby? Nada encajaba allí. Y por otro lado, fue también crucial el testimonio del farmacéutico local que aseguró que tan solo un día antes del crimen, Lizzie había ido a comprar un veneno muy específico a su farmacia, ácido prúsico. Había puesto como excusa que quería matar a alguna plaga, pero igualmente el farmacéutico decidió no vendérselo. Quizás por eso Lizzie decidió cambiar el veneno por el hacha. Con todo esto, la policía metió entre rejas a Lizzie, al menos hasta la llegada del juicio. El juicio tuvo lugar el 5 de junio de 1893 y, como os podéis imaginar, fue uno de los más polémicos y mediáticos de la época. Tenía todos los componentes para serlo: una familia rica asesinada brutalmente por una mujer, y no cualquier mujer, una cristiana respetadísima en la comunidad. La sala estaba atestada de periodistas y curiosos que estuvieron atentos a cada detalle. Por ejemplo, en un momento, la acusación puso sobre la mesa los cráneos de Abby y Andrew Borden, y Lizzie casi se desmayó. Se negaba a mirarlos y tuvo que taparse la cara con un abanico durante todo el juicio. Pero lo cierto es que la defensa de Lizzie hizo un trabajo espectacular. Consiguieron que el juez no tomara en cuenta la declaración que Lizzie hizo ante la policía, ya que se encontraba bajo los efectos de la morfina que le había recetado un médico para calmar su ansiedad. También consiguieron que varios testigos dijeran que habían visto merodear a un extraño por la casa el día de los hechos, y demostraron que solo había pruebas circunstanciales contra Lizzie. Estaba en el momento indicado, en el sitio indicado, pero no había sangre ni en su ropa, ni rastros suyos en el hacha, nada. Además, se explotaron muchísimo los estereotipos que la sociedad tenía sobre la mujer entonces. ¿Cómo iba una frágil mujer a coger una pesada hacha y asestar casi 30 golpes? Y encima una buena mujer cristiana. ¡Imposible! Gracias a esto, Lizzie fue declarada inocente en un juicio que duró pocas semanas. Y así lo celebró, por ejemplo, el New York Times. Será con cierto alivio para todo hombre o mujer de mente recta que haya seguido el caso
que el jurado de New Bedford no solo haya absuelto a la señorita Lizzie Borden del atroz crimen del que fue acusada, sino que lo ha hecho con una rapidez que fue muy significativa. Por hacer costa una historia larga, Liz y Emma abandonaron su casa familiar y compraron una nueva, esta sí, con todas las comodidades, incluyendo 4 baños, con agua y luz, donde poder vivir juntas. Y así fue hasta 1905, cuando Lizzie decidió dar una fiesta en honor a una cantante con la que se rumoreaba que tenía un idilio. Las malas lenguas dicen que Emma no pudo soportar que su hermana fuera lesbiana y la abandonó para siempre, aunque esto no está comprobado, pero definitivamente la abandonó allí y nunca volvió a hablar con ella. Por su parte, Lizzie tuvo que soportar hasta el día de su muerte las críticas, sospechas y rumores sobre su vida. Nadie se olvidó nunca de que había estado acusada de asesinato. Y cuantos más años pasaban sin que se resolviera el crimen, más gente pensaba que la única posibilidad es que Lizzie fuera una asesina. La alta sociedad la apartó, la aisló y la humilló. Los niños acudían a su casa a tirarle piedras y cuando saltaban a la comba cantaban una horrible cancioncilla infantil. Lizzie Borden tomó un hacha y dio 40 hachazos a su madre. Cuando vio lo que había hecho, le dio 41 a su padre. Intentó cambiarse el nombre para remediarlo, pero finalmente Lizzie Borden murió de neumonía el 1 de junio de 1927 completamente sola. Nadie acudió a su entierro. A día de hoy sus restos descansan junto a los de sus padres en el cementerio de Fall River. Por si os lo preguntáis, hubo otras teorías con respecto al crimen de los Borden. Algunos pensaron que la culpable había sido Bridget, que había acabado con la vida de sus jefes debido a sus largas jornadas de trabajo y a que la habían mandado a limpiar las ventanas por fuera estando enferma. Otros pensaron que había sido un hijo ilegítimo de Andrew, enfadado porque no le reconociera y le diera una buena suma de dinero. Algunos más creen que fue un enemigo de Andrew, que trabajando en el mundo de la banca tenía bastantes y que utilizó a Lizzie para que no le pillaran. Y otros creen que simplemente Lizzie contrató a alguien para hacerlo. Sea como fuere, lo cierto es que aquel crimen nunca se resolvió. Abby y Andrew Borden murieron en extrañas circunstancias, pero de una forma horrible y violenta, y nunca se castigó al culpable. Por eso, a día de hoy, sus almas siguen vagando por esa casa. Como os hemos comentado al principio, a día de hoy, la antigua casa de Lizzie Borden en Fall River es un hotel, un bed and breakfast, pero también un pequeño museo en recuerdo de este crimen. Conserva la casa lo más parecida a como estuvo en el momento del crimen. La mayoría de los muebles, las puertas y las ventanas son originales y la decoración victoriana ha sido cuidadosamente replicada. Incluso hay guías que ofrecen una visita por el lugar contando todos los detalles históricos del caso. Y en verano hay varios actores que recrean todo lo que se sabe de él. Y en cuanto el hotel se abrió, empezó a tener mucho éxito, sobre todo entre los amantes de la historia macabra o del turismo oscuro. Y todos salían muy contentos con los tours, las explicaciones históricas y los servicios del hotel, hasta que algo empezó a perturbar a los clientes. Algunos huéspedes empezaron a quejarse del mal ambiente que se respiraba en el hotel. Decían que cuando salían de sus habitaciones, al caer el sol, y recorrían los pasillos enmoquetados, se sentían observados, perseguidos, como si algo les vigilara de cerca, esperando a que tocaran algo que no debían. Se sentían más invasores que huéspedes. Incluso los más aventurados advirtieron a los managers del hotel que, al subir las escaleras para acceder a las habitaciones, se habían encontrado a una extraña mujer.
Era alta, robusta y llevaba un vestido de un color gris oscuro y desgastado que llegaba desde sus pies hasta cubrir su cuello. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos y su cabeza estaba coronada por un moño prieto con poco pelo. Algunos huéspedes incluso llegaron a pensar que se trataba de una actriz que el hotel había contratado para los tours históricos o que tal vez habían decidido que los empleados del hotel llevaran un uniforme de época para mejorar la experiencia. Pero los dueños del hotel se apresuraron a negar aquello. No había ninguna mujer con aquella descripción. Sin embargo, aquella mujer comenzó a hacerse famosa en el hotel. Cada vez más gente la veía en las escaleras, pero también por el resto del hotel. Normalmente haciendo tareas de la casa, haciendo camas, guardando sábanas en los armarios, colocando las toallas de los baños. Sin embargo, cuando los huéspedes se acercaban a decirle algo, aquella mujer les ignoraba y en cuanto la perdían de vista, desaparecía. Con eso y contando con que esa extraña mujer tenía exactamente la misma descripción física que Abby Borden, muchos piensan que el espíritu de esa madrastra asesinada sigue vagando por allí. Precisamente es la habitación en la que murió Abby, la conocida como habitación Morse, en la que más actividad paranormal hay. Una de las primeras experiencias paranormales ocurridas en la Lizzie Borden House Bed and Breakfast sucedió allí a una pareja. Ellos habían ido a pasar la noche como parte de un recorrido más amplio por esa zona de Estados Unidos. Aquel hotel les pillaba justo de paso para la noche. Eran unos entusiastas de la historia criminal y decidieron dormir precisamente en la habitación Morse. Cansados del viaje, admiraron un poco la increíble decoración victoriana de la habitación. Vieron que la cama tenía un edredón gris con pinta de ser muy calentito y fueron al baño a comprobar que todo estuviera correcto. En cuanto volvieron a mirar la habitación, la cama estaba completamente deshecha, con el edredón en el suelo y las sábanas revueltas. La pareja se quedó anonadada. Hacía un segundo estaba perfectamente hecha y era imposible que alguien hubiera entrado y salido de la habitación tan rápido. Aún así, no quisieron darle más vueltas de las debidas. Estaban agotados y solo querían dormir. Hicieron la cama dejando el edredón a un lado esta vez y fueron a tumbarse sobre las limpias sábanas blancas. Pero entonces, una huella comenzó a formarse sobre ellas. Era la huella de un cuerpo humano, como si alguien se hubiera tumbado sobre la cama y el colchón se fuera hundiendo poco a poco con su peso formando una silueta. Ambos se miraron sin poder creer lo que veían. Por eso la chica decidió alargar la mano y tocar aquella figura. Para su sorpresa estaba caliente, como si alguien se hubiera acostado allí durante horas y se hubiera levantado hacía tan solo unos minutos. De manera que su calor corporal siguiese sobre la cama. En ese mismo momento, la pareja cogió sus cosas y se fue. Sin embargo, la conocida habitación de la muerte no es la única con una reputación paranormal. Todos los que pasan la noche en esta antigua mansión parecen experimentar algo paranormal. Los huéspedes aseguran que sus camas se hacen y deshacen solas, que durante toda la noche escuchan el ruido de gritos y carreras por el pasillo, sobre todo en las escaleras. Y la mayoría reportan que se escucha el llanto de una mujer. El hotel, por supuesto, no quiso desaprovechar este filón. Convirtió la antigua casa de Lizzie Borden en un complejo turístico. Se hacen tours de fantasmas, investigaciones paranormales, se llevan a los huéspedes al cementerio e incluso hay cenas temáticas sobre el tema. De hecho, actualmente es uno de los lugares más visitados de Fall River. Sin embargo, el lugar no parece haber perdido su actividad paranormal. Por ejemplo, ahí está la experiencia de Kelly McClure, que ella misma compartió con la revista Vice, que es tan solo del año 2013.
Pero incluso a día de hoy, en las reseñas que los huéspedes del hotel dejan en su página web, en Google o en cualquier otra página de recomendaciones de viaje, se puede ver cómo viven ciertos encuentros paranormales. Las reseñas que os leeremos a continuación tienen un máximo de 1 año de antigüedad y todas ellas reflejan la increíble actividad paranormal de esta propiedad. Tuve una experiencia maravillosa en la casa Lizzie Borden. Nuestro guía, Larry, fue genial. Mientras exploraba la habitación de los niños, incluso experimenté algo que solo puedo describir como paranormal. Un ligero toque en la pierna, casi como si un niño intentara llamar mi atención. Bonnie Hunter. Disfrutamos muchísimo nuestra estancia en la casa de Lizzie Borden. Esta fue la primera vez que mi esposo experimentó actividad paranormal. No para de hablar de ello. Fue la primera vez que vi un orbe sin usar la cámara. Patricia Wiesselbaum. Estuvimos en la suite Lizzie y Emma y terminamos teniendo el lugar para nosotros solos como única reserva. Hicimos el recorrido nocturno de fantasmas y pudimos explorar cada uno de los niveles. Y encontramos mucha actividad en la entrada, en la sala de Bridget's, el salón y el sótano. En varias ocasiones escuchamos los gritos de una mujer, y eso que estábamos solos allí. Además, la Spirit Box dijo Lizzie varias veces. Claude Ramsey. Lo cierto es que a día de hoy seguimos desconociendo qué pasó exactamente en la casa de Lizzie Borden, aunque las pruebas contra ella fueran circunstanciales. Lo cierto es que la joven ha pasado a la historia con el apodo de la asesina del hacha, y así se han hecho series, películas y canciones sobre ella. Incluso sale brevemente en un capítulo de Los Simpson. Fuera como fuese, lo que está claro es que las almas de aquellos que murieron allí violentamente siguen vagando por el lugar, y por eso el hotel de Lizzie Borden se ha ganado estar en todos los top 10 internacionales de lugares más embrujados del mundo. Pero ahora os dejamos con la pregunta, ¿vosotros qué pensáis? ¿Lizzie Borden era culpable o inocente? Queremos leeros en los comentarios y hasta aquí el capítulo de hoy de Terrores Nocturnos, pero ya sabéis que este jueves tenemos un capítulo extra en el que os hablamos de uno de los hoteles más embrujados de todo Massachusetts, en el que literalmente, según un medium, hay prácticamente los mismos vivos que muertos hospedados. Y ya sabéis que lo podéis encontrar en iVoox, Patreon y en Spotify. Y si queréis más contenido de terrores, ya sabéis que estamos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.